Gracias, Juan. El año pasado, una de las organizaciones que participó del ciclo de capacitación, que lo hicieron como para aprender sin intención de presentar un proyecto, porque nunca habían escrito un proyecto, que un club deportivo que tenía años trabajando en el barrio, pero no tenía experiencia escribiendo proyectos, finalmente decidieron participar. Como era una obra de infraestructura, les costó, o sea, los materiales se fueron al cielo y necesitaban más recursos de los que habían solicitado. Y esta organización gestionó, yo lo dije en el evento de lanzamiento, logró gestionar el doble de los recursos que consiguieron a través del programa. Con esto quiero decir, José, que si ustedes tienen 18 años trabajando en el territorio, no me cabe la menor duda que tienen la capacidad de gestionar esos recursos por otro lado. ¿Sí? Eso. Digamos, el programa puede dar acceso a ciertos recursos, pero no a todo, que está buenísimo porque ninguna organización quiere depender solamente de un fondo de financiamiento, ¿no? Bien, arrancamos en el día de hoy. Primero, muchísimas gracias a todas las personas y organizaciones que se han sumado a este ciclo de capacitación. Hoy es el último taller de los 4 talleres que habíamos planificado. El encuentro del martes, se recuerdan que había un quinto encuentro que no es taller, sino es un encuentro para responder sus dudas y todas sus consultas, esperando que ya tengan escrito el borrador del proyecto y bueno, que antes de subirlo y de compartirlo pueden aclarar sus dudas en ese espacio del martes, ¿no? Que están cordialmente invitados. Por cierto que vamos a usar otro link de Zoom para que esperen el link que les vamos a compartir por correo y por WhatsApp, ¿sí? Bueno, tengo el gusto, hoy estamos acá presentes, Juan Crespo de CGC. Juan, si quieres saludar a toda la gente conectada. No sé si está alguien más de CGC, creo que no, ¿no? No, hoy ahí tenemos varias de las personas participando de diferentes actividades ahí por zona sur de Santa Cruz, actividades en el campo, así que hoy van a tener el placer de contar con mi presencia. Ya estuve visitando a muchos de ustedes, así que ojalá en las próximas semanas también pueda seguir visitando al resto. Así que gracias, Gaby. No, por favor, buenísimo. Muchas gracias. Hoy Meli, como ella les adelantó el jueves pasado, no va a estar participando o liderando la capacitación, está de vacaciones, bien merecida, regresa el miércoles, y se suman de parte de Potenciar, Paula, que es nuestro enlace local de Santa Cruz, vive en Río Gallegos, pero está también en toda la provincia. Paula, no, ¿dónde estás? Si nos puedes saludar, ahí está Paulita. ¿La ven a Paula? Habla para que te vean, Pau, porfa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me saco todo porque tengo mala conexión para poder estar atenta a los movimientos, si no todo se hace más lento y los pierdo. Mucho gusto. Gracias por estar. Paula es, primero, profesional, trabajadora social, tiene muchos años de experiencia en territorio y es quien está respondiendo todas sus consultas, las que les hacen por WhatsApp y nos hacen por correo electrónico, ¿sí? Y va a estar acompañándolos también si son seleccionados el año que viene. Y de parte de Potenciar, hoy también hay una invitada especial, que es una compañera que también es trabajadora social, por cierto, y tiene mucha experiencia en temas de planificación y evaluación de proyectos, diseño de proyectos. Se llama Edilmar Martínez. Edil, si quieres saludar. Hola, gusto conocerlos. Y bueno, Paula, qué lindo, un gusto, Juan. Y bueno, espero poder compartir con ustedes hoy. Voy a silenciar esto. Nada, desde mi experiencia, cómo construir un presupuesto, y bueno, estoy a la orden para cualquier otra duda, hacemos equipo con Gaby, así que bueno, esperamos puedan aprovechar este espacio y que hagan muchas preguntas también, porque siempre cuando uno pregunta, puede aclarar una duda y barrer varias inclusive. Así que bueno, recuerden, Gaby. no sean tímidos con las preguntas, no hay ninguna pregunta que sea demasiado sencilla, ninguna pregunta es tonta, pues todas las preguntas son más que bienvenidas y la idea es, mientras más preguntas nos hagan, creo que van a aportar más al espacio ustedes, ¿sí? Bueno, arrancamos. Por cierto, voy a chequear rapidito el sitio para aquellas personas que todavía no lo han chequeado, ya las grabaciones están en la sección de capacitaciones del sitio, ahí pueden ver lo que yo estoy proyectando, ¿cierto?
Bien, miren, ya está el taller 3. Como pueden ver, está el taller 1, seguramente ya algunos los vieron, nos han pedido los links, así que estamos muy contentos de que la gente está viendo las grabaciones. Está el taller 2, está el taller 3, que fue el que dio Meli la semana pasada, y bueno, entre el lunes, seguramente vamos a tardar de que sea mañana, porque les queda poquitos días, ¿no? Pero si no, el lunes va a estar subido también el taller de hoy. Bien, arrancamos este último encuentro. Buenas. Hola, buenas tardes. No sé quién saludó. Hola, ¿cómo va? Nosotros somos de Puerto Santa Cruz. No. Hola, Juan Carlos. Hola. Gracias. Qué lindo. Desde tan por lejos. Está el NASA por allá y acá está José. Somos de un grupo de un taller de arte. Qué lindo. Bueno, arranco. El taller de hoy se trata... ¿sí? Es una consulta. A ver. Una consulta y no te corto más. Porque nosotros nos perdimos los talleres anteriores. ¿Viste que recién decías que estaban subidos? ¿Podemos verlo? Sí, mira, te los voy a volver a compartir. Si tú entras al sitio, Pau, si puedes compartir el link del programa en el chat, buenísimo. El link del programa, la página del programa es www.fortalecimientocgc.com, Juan. Si ustedes entran ahí, ya voy a compartir mi pantalla para que lo veas. Espérate. Si ustedes entran al sitio del programa, es este el sitio, mira, Juan. Esta es la página, esta es la dirección, ¿sí? Si ustedes entran al sitio del programa, van a ver que hay una sección que se llama capacitaciones. Acá, ¿la ves? Juan de Puerto Santa Cruz. Sí, la vemos. Bueno, en la sección capacitaciones, aquí tienes un menú principal, ¿sí? Que haciendo clic van a ir a cada sección. En esta sección están las bases y condiciones. Entonces, tú preguntaste por las capacitaciones. Si le das clic en capacitaciones, ahí vas a ver que están todos los talleres subidos. El taller 1, si haces clic acá, vas a entrar al YouTube donde está la grabación del taller. Taller 2, si haces clic acá, vas a entrar a la grabación del taller. Y taller 3. Y taller 3 también está acá. ¿Sí? Bueno, dale, gracias. Les pedimos, por favor. Por favor. Sí, perdón. Traten de mantener sus micrófonos apagaditos para que nos puedan escuchar. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y no importa que le pueden hacer la pregunta durante la exposición, pero si hablamos al mismo tiempo va a ser difícil escucharnos, ¿sí? Hay un teléfono sonando ahí, por favor, un micrófono. Juan o Edith, si pueden apagar. Listo, Gaby. Gracias. Bueno, ¿de qué dijimos que íbamos a hablar hoy? Vamos a continuar con la definición o con los pasos para diseñar un proyecto social y cuáles son sus componentes, que lo hemos venido trabajando con Meli desde aquel segundo taller, ¿sí? Y después es algo muy importante acá que vamos a ver dónde hacemos referencia a cada uno de estos componentes en el formulario donde ustedes van a plasmar sus iniciativas, en el formulario ese online donde van a compartir sus proyectos, ¿sí? Para que vean que hay una conexión entre todo lo que venimos trabajando en los talleres con el formulario, ¿no? Que es la idea. Porque venimos trabajando cómo diseñar un proyecto y el formulario justamente es un proyecto diseñado. Bien. ¿Qué es un proyecto social? A ver, de las personas que han venido participando desde el inicio, ¿quién quiere compartir? ¿Quién se anima a compartir qué es un proyecto social? Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Gaby, sí, se ve. Bien. ¿Quién quiere compartir qué es un proyecto social? ¿Se acuerdan? ¿Algo que ayuda a la comunidad? Sí, algo. Ese algo sí puede ser una acción, una estrategia para que esa comunidad pueda vivir en mayor bienestar, ¿sí? Un proyecto social tiene tal cual. Tiene que ver primero con personas. Un proyecto social es una estrategia o es un medio para mejorar las condiciones de vida de personas en la comunidad. No veo quién lo dijo, pero bien atinado, ¿sí? Entonces, ¿cómo arranca un proyecto social? El punto de partida es como tiene sentido que sea la situación inicial, o sea, un grupo de personas en la comunidad identifica un problema, identifica una situación con la que no se siente satisfecha, una realidad con la que no está a gusto, una realidad que ese grupo de personas considera que debería ser diferente, ¿sí? Entonces, hay una situación con la que no estamos satisfechos y consideramos que esa situación esa realidad debería ser transformada, ¿sí?
Entonces, identificamos un problema y decidimos que queremos mitigar ese problema, decidimos que queremos transformar esa realidad, ¿sí? El proyecto social es el medio o la estrategia para transformar esa realidad. Entonces, decimos que arrancamos desde un problema, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿sí? Tenemos que analizar esa situación con la que no estamos satisfechos para entenderla. ¿Y por qué querríamos hacer un diagnóstico? ¿Por qué queremos analizar ese problema? ¿Por qué creen? ¿Quién se anima a compartir? Buscarle soluciones. Pero el diagnóstico, el diagnóstico es el análisis del problema. ¿Por qué es importante analizar bien esa situación inicial con la que no estamos satisfechos? Porque eso nos va a permitir después generar las líneas de acción que queremos proponer. Tenemos que tener muy claro el diagnóstico inicial para poder saber qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué marco o en qué territorio. Claro, para saber qué deberíamos hacer para transformar esa realidad. ¿Qué pasa si yo voy al médico o a la doctora y me dan un diagnóstico que no es el adecuado? ¿Qué creen que va a pasar con ese tratamiento? ¿Va a ser atinado? No, no es acorde. No es acorde. Por eso es que es tan importante, una vez que identificamos un problema y queremos intervenir, es muy importante analizar bien cuáles son las causas de ese problema y los efectos. Porque si entendemos mal el problema, claramente la solución que vamos a proponer no va a estar atinada, no va a ser asertiva, ¿no? Es muy probable que sea equivocada y la situación no deseada se va a sostener en el tiempo. Entonces, identificamos un problema, analizamos sus causas, porque queremos transformar, hay dos posibles futuros, ¿no? Un futuro, esa situación futura que sería, ¿cómo se proyecta ese problema si nadie hace nada? ¿Sí? ¿Cómo estaría deteriorada, cómo esa realidad progresivamente se va a ir deteriorando, ¿sí? Hasta llegar a esa situación futura? Y hay una situación deseada. ¿Cómo sería esa realidad transformada hacia lo que nosotros creemos que debería ser? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que generalmente esas situaciones iniciales, esas realidades que no nos satisfacen, son complejas. Entonces, para llegar a esa situación deseada, necesitamos tener varias intervenciones. O sea, es muy raro que identifiquemos un problema, propongamos una solución, escribamos un proyecto, implementemos ese proyecto y mágicamente llegamos a la situación deseada. No es así, ¿no? Lo que sí seguramente vamos a lograr con esa estrategia, con ese proyecto social que diseñamos, vamos a acercarnos a esa situación deseada, ¿sí? Entonces, identificamos un problema y diseñamos un proyecto social que va a mitigar ese problema, que va a transformar esa realidad, ¿no? El proyecto es un medio para transformar esa realidad y poco a poco acercarnos a esa situación deseada, ¿sí? Recuerden, un proyecto social es una estrategia, es un medio para. Es un poco, perdón, Pamela les habla, yo tengo anotadito la brecha entre el resultado entre lo deseable y lo posible. Perfecto. Sería eso, ¿verdad? Porque para no quedarnos en la situación deseada, para no quedarnos en la situación inicial. Exacto, que por eso que sea posible abordar todo eso para que en el resultado tengamos lo deseable y que sea posible, ¿no? El resultado entre lo deseable y lo posible. Yo necesito cambiar, un momento, quiero cambiar, porque no los veo, voy a parar. Necesito verles las caras. Ahí. Bien, entonces, con Meli habíamos recorrido 8 de los 10 componentes de un proyecto social. Vamos a ver si ustedes, mientras yo voy remarcándolos, algunos se acuerdan de un comentario y me ayuda a reforzar, ¿sí? Entonces, partimos de una situación inicial, ¿no? Partimos de la identificación de un problema o de una realidad con la que no estamos satisfechas ni satisfechos, ¿sí?
Ese problema lo analizamos, vemos cuáles son las causas y cuáles son los efectos o las consecuencias. ¿Por qué repito esto que es importante? ¿No? ¿Por qué remarcamos en que es importante analizar las causas de los problemas y los efectos? Porque si nosotros queremos resolver una situación o mitigar un problema, ¿qué pasa si yo con mi estrategia o con mi proyecto abordo las consecuencias de un problema y no las causas? ¿Creen que lo puedo mitigar? ¿Creen que puedo llegar a esa situación deseada eventualmente? No, porque para poder llegar, digo, no sé si es realmente así, pero para poder llegar a la situación deseada, hay que ir abordando para ver entre lo deseado y lo que va a resultar lo que es posible, hay que ir trabajando con estas diferentes situaciones. Por eso es importante lo que han remarcado, qué está pasando hoy, qué es realmente lo que yo tengo una realidad y quiero trabajar en ella, en lo cual no estoy satisfecho. Hay que trabajar sobre las causas, y generalmente los problemas sociales tienen muchas causas, son multicausales, y seguramente mi organización no va a poder abordar todas las causas. Entonces seguramente vamos a poder abordar alguna o una de esas causas, ¿sí? Pero lo que digo, remarco que es importante porque la idea es abordar las causas que están generando el problema y no trabajar sobre las consecuencias, que muchas veces pasa, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de abordar las causas porque el objetivo es mitigar el problema, insisto, ¿no? Bien, entonces, ¿para qué? ¿Por qué queremos identificar el problema y analizarlo? Porque queremos transformar esa realidad, ¿sí? Es importante tener una visión de cómo queremos que sea esa realidad, con la que la realidad de hoy no estamos satisfechas, ok, pero si no es como, no queremos que sea como es hoy, ¿cómo queremos que sí sea? ¿Sí? Entonces existe una situación deseada. Tenemos que, una vez que identificamos el problema, tenemos que proponernos un objetivo, a dónde queremos ir, ¿sí? Bueno, si hay mucho ruido acá, les cuento que se acaba de largar un chaparrón. Bien, entonces, componente 1, identificar el problema, situación inicial. Componente 2, determinar cuáles son nuestros objetivos, a dónde queremos ir, cuál es esa situación deseada, ¿sí? El para qué de nuestro proyecto. Ahora, algo muy importante, esa realidad que ese problema que estoy identificando ocurre en un contexto, ¿sí? En un lugar determinado y afecta a unas personas determinadas. Entonces, todo esto es en paralelo, no es que yo primero veo el problema y después pienso cómo debería ser y después identifico dónde, no. Generalmente lo primero que uno identifica es un problema que está afectando a unas personas en un lugar determinado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está localizado ese problema o esa situación inicial con la que no nos sentimos satisfechos? ¿A quiénes está afectando? Es capaz que lo más importante, ¿no? Porque un proyecto social está enfocado en las personas. Entonces, lo primero que vemos es a quiénes está afectando esa realidad no deseada, ¿sí? Sería la población destinataria. Entonces, ya delimitamos el lugar geográfico, ya delimitamos la población destinataria de nuestra futura intervención, ¿sí? Una vez que identificamos el problema y lo analizamos, definimos cómo creemos que debería ser esa situación no deseada, ¿sí? Identificamos el lugar, identificamos las personas a quienes está afectando esta situación que no queremos. ¿Qué pensamos en? Bueno, ¿cómo podemos transformar esto? ¿Cuál es la idea, no? ¿Cuál es nuestra propuesta para abordar esta realidad con la que no queremos seguir viviendo, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia para transformar esa realidad en algo deseado? Y ahí es pensar qué voy a hacer para alcanzar la situación deseada. ¿Cuál es mi idea, ¿no? Que ahí es donde se prende el bombillito de lo creativo, ¿no? Lo innovador, como habíamos hablado con Meli. ¿Qué ahora? Yo tengo una idea. Esa idea es importante. La idea si solita no nos dice nada. Es muy importante bajarla a tierra. Es importante determinar cómo podemos llevarla adelante. ¿Con qué acciones yo voy a alcanzar esa situación deseada? Definir, y justamente eso es el corazón del diseño, ¿no? ¿Qué acciones van a definir la intervención? ¿Sí?
¿Qué actividades tengo que desarrollar para implementar mi idea? ¿Sí? ¿Cuándo? Claramente. ¿Cuándo lo voy a realizar? Porque por ahí si yo pienso en ideas en 5 años, uy, qué difícil. No sé si algún día voy a transformar algo, ¿sí? Entonces es importante determinar, hacer también el recorte en el tiempo. Un proyecto, como una vez escuché, es un sueño con fecha de inicio. Tiene que tener un inicio y un final. Esto para la pregunta, no sé si la había hecho José al principio, ¿no? Un proyecto no puede... Un proyecto que es eterno no es un proyecto. Entonces es muy importante delimitar la intervención en el tiempo, ¿sí? También el componente 8 que estuvimos viendo el taller pasado, ¿con quiénes? ¿Qué creen que puede tener más impacto? Un proyecto, haciéndolo uno solito, igual un proyecto no se hace solo, nunca podemos llevar un proyecto adelante solitos, ¿no? Pero una organización solita trabajando o varias organizaciones aportando a una estrategia de transformación, ¿no? ¿Qué creen que va a tener más efecto? Varias organizaciones, si se da el encuentro de diferentes organizaciones o diferentes instituciones, obviamente la sinergia que provoca el encuentro de todas esas instituciones va a dar lugar a mayores resultados. Claramente, que decíamos el año pasado, si no han visto, los que no participaron pueden ver la grabación, decíamos, trabajar entre varios seguramente va a ser más difícil, pero también si lo hacemos bien va a tener mucho más impacto, ¿sí? Tal cual. Ya que estoy pasando a la otra filmina y no. Bien. Y hoy, ahí hicimos un recorrido de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Y hoy nos vamos a enfocar en los últimos 2 componentes. Ya definimos las acciones, con quién, cómo, cuándo, dónde. Bueno, claramente esas acciones implican, necesitamos recursos, ¿sí? Para llevar adelante acciones siempre necesitamos recursos, ¿sí? Y luego necesitamos evaluar. Ya vamos a profundizar en esta evaluación, que es uno de los puntos más hermosos que a mí me encanta, bueno, y el sentido de la evaluación, ¿sí? Bien, Edil, todos tuyos. Gracias, Gaby. Bueno, fíjense, Gaby hizo un recorrido bastante interesante y bastante rápido de cómo es que se diseña un proyecto social, ¿no? Para mí, uno de los puntos más importantes y donde por lo general estamos acostumbrados a poner el ojo es en el presupuesto, ¿no? Fíjense que acá la lógica es arrancar desde el diagnóstico, desde el conocimiento de lo que está pasando en mi territorio para generar una iniciativa que nos pueda llevar a esa situación ideal y que derive en un proyecto. En algunos casos, la lógica es inversa. Primero pensamos en cuánto necesito y después pienso en la situación problema, ¿no? Cuando usamos esa lógica, es muy difícil poder encontrar un impacto de esa acción. Por eso nuestra invitación siempre es mirar lo que está pasando en el territorio, mapear ese territorio, identificar problemas y oportunidades factibles a solucionarlo y generar por ende una iniciativa, en este caso colaborativa, que me permita desarrollar acciones concretas que impacten en el territorio. Y después pensar en el tan querido presupuesto. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? ¿No? ¿Cuánto cuesta mi proyecto? Entonces, hacemos el recorrido. Primero es identificar en nuestro proyecto los diferentes objetivos que nos planteamos y después las diferentes acciones. El presupuesto, como dice acá nuestra lámina, no es más que una herramienta. Es una herramienta que nos permite identificar monetariamente cuánto cuesta ese proyecto. Ahora vamos a ver cómo construimos ese presupuesto, ¿sí? Siempre en los proyectos tenemos diferentes tipos de recursos que es importante valorizar. Y aquí siempre hacemos énfasis porque tendemos a decir, bueno, en mi presupuesto requiero computadoras, requiero lápices, requiero cuadernos, pero a veces no valorizamos y monetizamos otros aportes que requiere el proyecto, que a su vez estamos colocando como organización y que también suman a ese monto total del proyecto. Ahora voy a poner unos ejemplos más concretos, ¿sí? Entonces, este presupuesto es clave y debe ser factible, debe ser coherente. Sé que ustedes han visto con Meli y con Gaby durante el transcurso de lo que es el desarrollo de un proyecto social, han escuchado mucho este tema de la coherencia en el proyecto. El presupuesto debe estar vinculado con los objetivos que yo me estoy planteando en esa fase que nombraba Gaby inicialmente
y con las actividades que voy a desarrollar. Ahí hay un vínculo directo, y ya lo vamos a ver cuando pasemos al ejemplo. Hay 4 tipos de recursos por lo general que se manejan en los presupuestos. Atente acá. Recursos de tipo humano, que por lo general están las manos de obras, honorarios, etc. Los tipos físicos, edificaciones, por ejemplo. Los materiales e insumos, que son los más comunes que uno identifica muy rápidamente, computadoras, lápices, virome, cuadernos, hojas, o los económicos, que tienen que ver con el dinerito que necesitamos. Entonces, estas 4 categorías nos ayudan a construir el presupuesto. No necesariamente todos los proyectos tienen que tener las 4 categorías o los 4 rubros en su presupuesto. Hay proyectos que, dependiendo de la naturaleza, su objetivo general, a su objetivo específico y a sus actividades, donde hacen mayor énfasis en los recursos materiales e insumos, ¿verdad? Porque hay un ruido por ahí que está entrando, perdón, no sé si es mío. Ahí creo que, ahí está, perdón. Entonces, decía que no todos los proyectos requieren que estén presentes estos 4 tipos o categorías. Hay proyectos que según su naturaleza hacen mayor énfasis en los recursos humanos, por ejemplo, o en los recursos físicos, o en los recursos materiales. Esto va a depender específicamente de la naturaleza, del tipo de proyecto, de lo que nos estemos, perdón, de los objetivos que nos estemos planteando, de lo que estemos buscando, ¿sí? E insisto, ¿de dónde sale esto? De los objetivos y de las actividades que se van a derivar. Yo hago mucho énfasis en esto, porque yo le comentaba a Gaby que cuando construimos un presupuesto es un buen ejercicio, y casi que un juego, poder mirar mi problema, mi objetivo, mis actividades y mi presupuesto. Y ahí tiene que ver un hilo conductor que justifique lo que yo estoy solicitando en el presupuesto. Si yo estoy solicitando caños, y tomo el ejemplo de uno de los compañeros, significa que en mi problema, en mi objetivo y en mis actividades debe estar algo vinculado para qué voy a usar los caños, ¿no? Si yo estoy solicitando, por ejemplo, computadoras o algún tipo de dotación específica de materiales e insumos, eso debe quedar claro desde el problema que estoy identificando, el objetivo que estoy construyendo, las actividades que me propongo a desarrollar para alcanzar ese objetivo y por ende el presupuesto, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, si es así, pasamos a la siguiente lámina, Gaby. Ahí está, muchas gracias. Bueno, tips para elaborar un presupuesto. Hay muchas metodologías, muchas formas para armar un presupuesto. Yo estoy segurísima que todos y todas hemos desarrollado algún presupuesto en nuestra vida cotidiana, porque no solamente el presupuesto de un proyecto, cuando nosotros vamos al supermercado elaboramos nuestro presupuesto, en nuestra cotidianidad elaboramos día a día un presupuesto que nos permite identificar el recurso con el que cuento, el objetivo y las acciones que debo desarrollar. Ese es el ABC de la vida. Entonces, no lo vean como una parte, wow, que es extremadamente complicada. Es simplemente de detalle, es hacerse estas preguntas que le colocamos aquí como tips, léanlas poco a poco, donde pasa, bueno, ¿qué necesito? Ojo, ya tengo claro entonces mi problema, mi objetivo general y mis objetivos específicos, y mis actividades. Por cada actividad que me estoy planteando, hagamos esta pregunta, ¿qué necesitamos? ¿Qué tipo de recurso es? ¿Es humano? ¿Es físico? ¿No? ¿Es de material? ¿Cuánto necesitamos de ese material? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta lo que necesitamos? ¿Cuánto cuesta ahora? Y después vamos a ver cómo hacemos con la pregunta recurrente que hacemos con la inflación para el próximo año. ¿Sí? Y la última pregunta es, ¿ese recurso lo tenemos o hay que movilizarlo externamente para el proyecto? Esto es bien importante, insisto. En el presupuesto pueden haber recursos que necesito movilizar externamente, en este caso son los que identifico como necesarios para desarrollar el proyecto y por ende es el que voy a solicitar a CGC, pero hay tal vez otros recursos que estoy identificando necesarios en mi proyecto que la organización pone al servicio del proyecto.
presupuesto. Entonces puede ser que el proyecto cueste 1 millón de pesos, pero lo que en este momento voy a movilizar a través de la convocatoria de CGC son 500.000 pesos, ¿sí? Pero el resto, bien sea que lo coloque como aporte a la organización o ya esté pensando en un plan, como decía Gaby inicialmente cuando hablábamos sobre el comedor, de otros recursos que debo movilizar por otras instancias, porque el proyecto es macro, ¿ok? Entonces, sea o no solicitado este recurso, poner en valor nuestros propios aportes nos ayuda a dimensionar verdaderamente cuál es el esfuerzo de pasar a la acción. Bien importante. Esto yo hago mucho énfasis porque solemos no monetizar y valorizar los aportes que damos desde las organizaciones. Hora, por ejemplo, hora hombre, mujer, que pone al servicio de la redacción del proyecto, de la coordinación del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pasearnos por estas preguntas cuando tengamos identificado objetivo por objetivo, qué actividades necesito desarrollar para cumplir ese objetivo, y de cada actividad vamos a ir preguntándonos, bueno, para hacer 3 talleres de huerta comunitaria, ¿qué necesito? Bueno, necesito comprar tierra, doy ejemplo, comprar las semillas, comprar las composteras, comprar, ¿no? Necesito facilitar o identificar el pago de la persona que va a dar el taller, todo esto de esta actividad. Y así van a salir un conjunto de ítems que después puedo aglutinar y condensar para el presupuesto. Y hay 4 elementos en los cuales me voy a detener a la hora de elaborar el presupuesto. Coherencia, que lo decía inicialmente. Vamos a asegurarnos de que todo lo que yo esté identificando en cada actividad nos lleve a cumplir los objetivos. Es muy común, sobre todo cuando uno evalúa proyectos, yo lo hago, a veces leo el presupuesto y digo, bueno, ¿cómo se concatena esto que me están pidiendo con el objetivo? No sé, me estás pidiendo una compostera, comprar una compostera, pero cuando me voy a la actividad y el objetivo, no hay nada que te haga entender por qué estás pidiendo una compostera. Entonces, todo lo que yo solicite en el presupuesto debe asegurarme el cumplimiento de los objetivos que me estoy planteando. Entonces, la coherencia es clave. Hagan ese ejercicio entre estos ítems. Situación inicial, situación problema, objetivo específico, actividad y presupuesto. Y ahí debería haber esa coherencia técnica en el proyecto, desde el presupuesto hasta el diagnóstico. Investigar. Es bien importante investigar todos los precios posibles en el mercado para poder elaborar el presupuesto, ¿sí? Y más ahora, obviamente, me lo preguntan mucho a veces, bueno, busco por Mercado Libre, es una referencia, puedo ir a la ferretería de mi localidad, también es otra referencia, ¿sí? Pero es bien importante a la hora de elaborar el presupuesto, investigar a detalle cuáles son los precios posibles de todo lo que se va a necesitar para poder implementar el proyecto, ¿sí? Tercero, recursos propios. No todo lo que necesitamos para nuestro proyecto debe ser movilizado o aportado por otros. Hay muchos recursos que ponemos a disposición del proyecto. Pongo un ejemplo. En un proyecto de una biblioteca. El proyecto, parte del aporte de la biblioteca es las horas que la bibliotecaria invierte en el proyecto, ¿sí? Eso es parte de lo que suma al costo del proyecto, pero no se va a solicitar, por ejemplo, a la Fundación Don Pepito, que es la que me va a dar el financiamiento. Pero me interesa que esa Fundación Don Pepito vea que hay recursos propios que la organización está aportando y poniendo al servicio del proyecto. El espacio, capaz el proyecto son talleres y el espacio es clave y resulta que nuestra organización tiene el espacio a disposición para los talleres, que tiene un costo que en este caso lo voy a identificar, pero no lo voy a solicitar a la organización que me va a financiar, por ejemplo. Bien clave estos tips para presupuesto, atenti, el monto general de tu proyecto te va a permitir después negociar. Si mi proyecto cuesta 1 millón de pesos y yo sé que a través de CGC puedo tener 600.000 pesos, es muy distinto ir a tocar la puerta y decir necesito 600.000 pesos para mi proyecto, a decir nuestro proyecto tiene un valor de 1 millón de pesos.
pero a través de esta convocatoria queremos optar a 600.000 pesos. Los otros 400.000 pesos tenemos garantizado 200.000 por otros aportes, 100.000 pesos que son aportes propios de la organización y 300.000 pesos que vamos a movilizar por otra instancia. Eso da una visión estratégica, te dice, el proyecto está pensando en grande. El proyecto puede movilizar otros recursos además de los solicitados. No siempre tiene que ser así, obviamente. Depende de la naturaleza de cada proyecto. Simplemente lo pongo como ejemplo. Y por último, importante revisar las bases y condiciones y el documento que se llama, porque lo tengo por acá abierto, Guía para la presentación de proyectos, que está espectacular. Y ahí van a poder ir... Ay, se me fue la pantalla. Gracias. Ok. Van a poder ir viendo qué es lo que se está considerando en las bases y condiciones para la solicitud del presupuesto, que ya vi que varios lo leyeron, porque cuando dicen solamente necesitamos o podemos solicitar el 30% para construcción o el 40% para lo que son honorarios, excelente, porque te das cuenta que están leyendo las bases y condiciones. Siempre toda convocatoria es importante leer las bases y condiciones para saber cuánto es el monto máximo a solicitar, qué rubros se pueden cubrir y qué rubros no en las convocatorias. Esto es clave. Revisen previamente las bases y condiciones, revisen previamente también el instructivo o la guía para que puedan ir viendo qué elementos lleva ese presupuesto. Gaby, siguiente página. ¿Vamos bien hasta ahora? Después igual vamos a compartir y abrir micrófono para aclarar algunas dudas, etc. Aquí ponemos un ejemplo. Vuelvo otra vez. Hay muchos, pero muchos formatos para elaborar presupuestos. Cada organización puede manejar una plantilla diferente. Organismos multilaterales presentan o solicitan plantillas enormes. Hay otras organizaciones que son mucho más sencillas, ¿sí? Aquí ponemos dos ejemplos. Después vamos a ver concretamente, podemos hacerlo, Gaby, tal vez al final, mirar específicamente el cuadro que ustedes van a rellenar y que van a subir cuando hagan la presentación de sus proyectos. Eso es bien interesante. Pero fíjense en este primer cuadro. Me plantea la actividad central, actividades vinculadas con el objetivo, ténganse a mano sus objetivos, hagan ese ejercicio. Yo lo suelo hacer cuando desarrollo proyectos, agarro mis objetivos específicos, por cada objetivo específico voy sacando las actividades necesarias, y después de las actividades podemos llegar a un nivel más pequeño, que no se va a solicitar en este caso, en el caso de la convocatoria de CGC. Pero es interesante hacer el ejercicio después de cada actividad, bajar a esas tareas pequeñitas que necesito llevar adelante para cumplir con esa actividad, con ese objetivo y por ende alcanzar esa situación deseada. Después por cada tarea, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué tipo de recurso es? ¿Un recurso material, insumo, humano, monetario? ¿Ok? ¿Cuánto necesito? El valor unitario, aquí viene el proceso de investigación. ¿Cuánto es el total? Que no es más que la multiplicación de cuánto necesito con ese valor unitario, y si el recurso es propio o hay que movilizarlo. Fíjense que en este ejemplo tenemos realización de un festival de cocina saludable. Tareas por hacer, que es lo más chiquitito. Equipo de sonido, contratar una banda de música, contratar un técnico de evento, coordinar la logística del festival, imprimir cuadernos de recetas, contratar puntos de feria, y ahí pueden surgir un sinnúmero de tareas. Después, por cada tarea, en el ejemplo, puntualizo qué necesito. Tarea de equipo de sonido, el equipo. ¿Qué tipo de recurso es? Material e insumo, necesito un equipo, 10.000 pesos por uno 10.000, y es un recurso que hay que movilizar. Otro ejemplo también interesante es, fíjense que siempre parte desde la actividad. ¿Cuál es la actividad? Realización de un festival de cocina saludable. ¿A qué rubro pertenece esa actividad? Humano, material, insumo, y en el caso del humano lo describe, bueno, voy a contratar al técnico, a la banda de música que es la que va a tocar, y un coordinador o coordinadora del evento. Después las cantidades, el valor unitario, el total, si es recurso propio o no, o si es un recurso que hay que solicitar. También es otra manera, ¿sí? Bien sea esta, otra, o voy a admitir por acá, otro formato que vayamos a usar, siempre plantéense
las actividades, qué tipo de recurso es, lo pueden bajar a tareas o no, a mucha gente hace el ejercicio de las tareas para que les quede a lo interno, ¿sí? La descripción, ¿por qué la descripción es tan importante? Porque a veces colocamos, bueno, actividad, festival. Yo me he encontrado con actividades donde te dicen festival. Tú dices, bueno, ¿festival de qué? Computadora, banda de música y papel. Tú dices, bueno, empiezas ahí a intuir, el presupuesto se debe leer solito, no debe haber nadie que te lo explique, él se debe explicar por sí mismo. Entonces, mientras más claros seamos en la redacción de las actividades, en la redacción del rubro y en la descripción, más fácil lo va a leer un tercero. Siempre piensen que no van a estar allí para defender el proyecto, que no van a estar contando el proyecto. Esto también lo mencioné cuando fuimos a la reunión de lanzamiento. Es importante que el proyecto se lea solo, que él hable por ustedes, y el presupuesto también. Y el presupuesto, recuerden la coherencia, ¿sí? Con el resto de lo que estoy planteando inicialmente. Esto es clave. Creo que es la última lámina de lo que es el presupuesto, ¿no, Gaby? Sí, Edil, muchas gracias. Ok. Sí. Después vamos a retomar un poquito el presupuesto, vamos a ver si quieren el formulario que ustedes deben completar, que es mucho más sencillo, no tienen que identificar objetivos, pero sí identificar qué es lo que desean transformar, ¿no? Y qué resultados esperan. Bien, sí, por ahí evaluación. Sí. Perdón, Gaby. No sé si quieres que lo hablemos ahora o lo puntualizamos al final. ¿Cómo hago para presupuestar en un ambiente de tanta incertidumbre, donde quizás el financiamiento no llega este año, en este caso, sino llega para enero del 2023 o febrero 2023, por ejemplo? Lo que ahí Yo diría, hablemoslo ahora, por si acaso, Edil. Ok. Bueno, importante totalizar, importante, chequeen cuando armen el presupuesto en función del ejemplo que les colocamos y que vamos a ver al final, que es el que van a usar, totalizar, chequeen que todas las cuentas sumen, parece algo simple o una pavada, pero a veces pasa que no nos suma o lo sumamos manual y hay error. Entonces, bien atento, volver a revisar las cifras, el presupuesto es lo más importante. No es una pavada. De hecho, Edil, uno de los proyectos que recibimos en esta edición, la suma de todos los rubros, de todos los recursos solicitados, no sumaba 600.000 pesos, sumaba más. Entonces, una pena porque estrictamente ese proyecto no cumple las bases y condiciones. Si la suma es más de 600.000 pesos, el proyecto no podrá ser evaluado. Es importante que sumen todas las filas, las columnas, los recursos que están solicitando al programa Fortalecimiento CGC no deberían sumar más de 600.000 pesos. Buen punto, Edith. Importante, sí. Entiendo, en algunos casos hay algunos grupos que lo hacen en Word. Nuestras recomendaciones, si pueden, háganlo en Excel, hagan las fórmulas para que les sume automáticamente, ¿no? Se los digo con todo el amor del mundo y con la experiencia hablando proyectos, porque pasa mucho, ¿no? Inclusive pues le puede pasar lo mismo, que se le va el dedo. Entonces, cuando tengan el total acá, Gaby, hay que ver cómo se va a manejar con CGC, lo que tiene que ver con la inflación. Es decir, si mi proyecto sumó 600.000 pesos, yo puedo colocar del total cuánto estaría estimando de inflación a febrero, que es que baja el recurso. Es decir, no sé si debe estar por encima, si ellos calculan 600 ahora, si el porcentaje de la inflación que voy a colocar son, no sé, 50.000 pesos más, les va a dar 650.000 pesos. O si deben colocar por debajo de los 600 más la inflación que llega a 600. No sé si me explico. Sí, sí te explicas. La idea es que sean conservadores. El programa no va a financiar más de 600.000 pesos. Quiero decir, si ustedes estiman el costo de los materiales o recursos humanos que están cotizando al día de hoy, seguramente en febrero no les va a alcanzar. ¿Sí? Entonces, la idea es que sean conservadores. Déjame que... Yo me encargo. Gracias. La idea es que sean conservadores y estimen el costo de los recursos que están presupuestando
al mes de febrero, ¿sí? Si son muy conservadores y el costo en febrero es menor de lo que ustedes pensaban o de lo que habían cotizado, podemos reasignar. Pero es mejor ser conservador que se queden cortos. ¿Está claro esto o no? Quiero decir, si el proyecto están estimando como están solicitando recursos como computadoras o, no sé, un refrigerador, lo que sea, estimen el costo de hoy más, yo diría, 40% más. Si en febrero el costo de este equipamiento es menor que el 40% más al precio de hoy, podemos reasignar ese presupuesto, ¿sí? O sea, si hay recursos que sobran en febrero, ojalá sea el caso, podrían usarlos en otras cosas. Pero si construyen el presupuesto con los precios de hoy, seguro, en febrero no les va a alcanzar. ¿Me expliqué con esto? Necesitamos su devolución para ver si volvemos a explicarlo. Por favor. Ahí también, si me permiten, ahí dicen que sí, muy claro, bueno, gracias. Gracias. Vayan viendo, ¿no? Porque... Perdón. Sí. Sí, parte sí quedó claro, pero es, suponete, si saldría 500.000, ¿le aumentamos 100.000 más? O si sale 600.000, ¿le aumentamos el 40% más? Algo así, esa partecita. ¿Me entendés? Yo lo trabajaría por rubro, Juan. Yo no sé qué te parece, Gaby. Por ejemplo, ¿no? Porque cada rubro es diferente. O sea, capaz tú sabes que una computadora que vas a presupuestar ahora, no sé, 100.000 pesos, digo cualquier cosa, Juan. Para febrero del año que viene, tú ya puedes estimar que ese insumo que capaz es importado, etcétera, el aumento va a ser del 40% más. Pero capaz hay otro insumo, papelería, que para el año que viene, para febrero, no sea el 40%, ¿no? Capaz sea menos. Entonces yo haría capaz el ejercicio por los rubros más fuertes, porque si lo haces total, bueno, no sé, depende. Después tienes que ver dónde puedes reasignarlo. Yo haría el ejercicio por rubro, si me permite. No sé si me expliqué. Sí, gracias. De nada. Sí, porque es muy variable y depende a los insumos que vayas a necesitar. Capaz el pago del honorario al coordinador de técnico del evento, ya lo puedas charlar y decir, bueno, mira, yo te cobro estoy usando el ejemplo que tengo aquí, por coordinarte el festival, el audio, no sé, 5.000 pesos, y bueno, de aquí a allá tal vez te puedo cobrar 8.000. Es algo que pero en los insumos, herramientas, eso tiene otro costo y el nivel inflacionario de seguro impacta más que en otros rubros. Gaby. Está perfecto, sí. O sea, el mensaje es, llévense dos cositas acá. Sí. Disculpen que interrumpa, yo tenía una duda. Entonces, con respecto a lo asignado, ¿no? Al monto asignado, ¿está bien estipularlo reglamentariamente en los 600.000 pesos como límite? Y quizás si más adelante el impacto inflacionario llegara a impactar, ¿no? En los insumos o lo que fuere, la organización se hace cargo, no habría Sí. ningún problema. Ah, bueno, eso bárbaro, claro. Claro. Porque si bien... Sí, disculpa, te escucho. Oh, supongamos que la organización va a solicitar 70.000 resmas de papel que hoy tienen un costo de 600. En febrero seguramente se van a poder comprar menos de 70.000 resmas de papel, se van a comprar 50.000, por decir algo. Bueno, con los 600.000 la organización podrá comprar las 50.000 y lo que tú estás diciendo, Carlos, es que bueno, la organización pone la diferencia. Ah, bien, entonces el monto, bueno, está estipulado ya por la reglamentación. Claro, en las bases, eso. exacto, en las bases y condiciones está bien claramente estipulado que el financiamiento del programa de fortalecimiento CGC a los proyectos seleccionados no va a superar los 600.000 pesos. Ah, bien. Si bien recibiríamos, bueno, dependiendo, ¿no? El proyecto que salga seleccionado, ¿no? Recibiría el monto en ese tiempo
si bien se hace una reinversión, pongámosle, de parte de la fundación del inicio del proyecto, con fondos propios de la fundación, a la hora de que salga seleccionado a través de no sé, las boletas o lo que haya salido, ¿no?, de presupuesto, se puede equiparar con lo que nos dé, ¿no?, el proyecto en sí, esos 600.000 pesos. Se puede ir adelantando, es lo que es mi consulta. No sé si entiendo tu consulta. Si quieres, otra vez, ¿qué es lo que sería adelantando? No sé, Edith, O sea, si tú la comprendes. Claro, No, por ejemplo, se puede ir comprando los insumos y hacer un resarcimiento si es que llegara más adelante a salir seleccionado el proyecto propio. Pongámosle, nosotros invertimos en una pileta. Bueno, si salimos ganadores del proyecto, después esa pileta, con la misma boleta con lo que nosotros la compramos, lo que quiero decir yo, básicamente, es que se puede llegar a ganar a la inflación si uno pudiera empezar ese proyecto de manera personal ahora, y cuando recibimos el monto del dinero, bueno, que sirva realmente para eso, ¿no? Claro, ya, muy es interesante interesante. la consulta, Carlos. Lo que sí no vas a poder hacer, o sea, si ustedes hacen compras hoy para el proyecto que van a empezar a implementar en el marco del programa, no pueden mostrar facturas con fechas anteriores a la transferencia del dinero, ¿se entiende? Si ustedes, por ejemplo, Claro. para ganarle la inflación, hacen compras hoy, esas facturas no las van a poder rendir como parte del programa de financiamiento. ¿Se Perfecto, entiende? esa era mi consulta, sí, Muchas porque, gracias. bueno, estaría. Está claro el Gaby, mensaje, no se puede, ¿no? Sí, 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 totalmente. quedó clarísimo. Ahí Walter también está mencionando una opción. Sí, también pueden usar esa opción. Calculo, bueno, a los 600.000 pesos le saco el porcentaje que considero de la inflación y trabajo sobre ese monto en el proyecto. También. Y lo llego hasta 600.000 pesos. Y esos 600.000 pesos incluye el porcentaje de la inflación. También ese es otro escenario para construirlo. Bien sea ese o el camino de irlo viendo rubro por rubro. Es importante que tomen en consideración con cuál de los dos se sienten más cómodos, con el que más puedan trabajar y que no exceda los 600.000 pesos, es lo que está diciendo Gaby, ¿sí? Lo que sí, por ejemplo, yo tengo proyectos que, claro, el tiempo era menos desde que formulaban a cuando se desembolsaba el recurso, eso ayuda un poco. Pero en este caso, ellos lo que hacían, y fue justamente en el mes en que el dólar se disparó, me llamaron como loco todos los proyectos, y lo que hacíamos era ajustes, capaz en cantidades o en metas también, ¿no? Pero bueno, que no sea en detrimento del objetivo, pero ahí vamos también ajustando el proyecto. Están buenísimas las preguntas, ¿ah? Ahora quedó súper claro. Súper. Antes no. Antes no. Edil, antes de pasar a lo siguiente, me gustaría que tú hablaras de esto de los recursos críticos. Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo le contaba a Gaby que 8% por mes de inflación para febrero sería casi un 36% más o menos, algo así. Sí, miren, planificar en un ambiente de tanta incertidumbre es un desafío. Yo los felicito y las felicito porque sus organizaciones sociales se están atreviendo a planificar en un escenario tan cambiante que no solamente Argentina, estamos hablando de una situación mundial con un escenario mundial de guerra complicado, pero bueno, hay que hacer ejercicio de practicidad, ¿no? Tratar de bajar a tierra lo que queremos hacer, mirar en el desarrollo de ese proyecto que sea factible, que lo que estoy proponiendo no sea, son 600.000 pesos, son 6 meses para ejecutar. Entonces, como muy concreto, lo cual es genial en este escenario de tanta incertidumbre, ¿sí? Con respecto a este tema, en un escenario tan complicado, a veces queremos hacer muchas cosas, por eso hablo de la factibilidad. Cuando yo identifico en el presupuesto las actividades y los recursos, miren qué recursos son los críticos. ¿A qué llamamos recursos críticos? Son los recursos que sí o sí necesito
para llevar adelante el proyecto. Si no tengo esos recursos, no puedo desarrollar el proyecto. Ahí yo pondría foco en la parte presupuestaria, ¿no? Hay otros recursos que son necesarios, pero que si no tengo, no sucede nada, no me mueve la aguja. Pero hay otros recursos que son los que vamos a llamar críticos. Entonces, cuando hagan el ejercicio del presupuesto, miren qué recursos serían esos críticos que sí o sí necesito plantear en el proyecto y garantizar un recurso financiero para ejecutar el proyecto. Y denle fuerza a esos rubros, ¿no? Es una de mis recomendaciones. Jair dice, aproximadamente sucede que la inflación real será diferente para cada proyecto dependiendo de qué tipo de material exactamente y vayamos a usar. Es diferente, por eso también mirar el presupuesto y la inflación dependiendo del rubro es un ejercicio interesante, porque va a ser diferente en función de la naturaleza del rubro y del proyecto, ¿no? Capaz un proyecto que tenga que ver con capacitaciones, con formación en la comunidad, donde el presupuesto en general va a ir enfocado en humanos, en el de tipo humano, pago de honorarios, etcétera, con algunos pequeños insumos de librerías, materiales, etcétera, no va a tener tanto impacto de la inflación, la va a tener, pero a otro que tenga que ver con construcción, porque el rubro de por sí sufre un impacto de inflación más fuerte. Entonces sí, depende de la naturaleza de cada proyecto, pero atentos con los recursos críticos. ¿Qué necesito sí o sí plantear en el presupuesto? Con lo cual no voy a alcanzar el objetivo que me he planteado. ¿Sí? Bueno. Continuamos, Javi. Listo, buenísimo. Aprovecho para invitarlos a todos y a todas a que en el chat escriban su nombre, reforzar este mensaje, ¿no? Su nombre y el nombre de la organización, ¿sí? Por favor, gracias. Bien, avanzamos. Ahora sí, evaluación. Evaluación. ¿Para qué ustedes creen? Ya los estoy condicionando. Ahora, el último componente que vamos a ver es evaluación. ¿Por qué creen ustedes, o para qué, las dos cosas, por qué y para qué? ¿Para qué creen que es importante ustedes con organizaciones sociales con trayectoria? ¿Para qué se evalúa un proyecto social? Les escucho. ¿Para qué evaluamos? Se vale decir, no sé para qué evalúo, porque me lo piden, ¿no? También se vale decir. Podría ser, no sé si se escucha bien, podría ser para saber el impacto que puede llegar a tener en la sociedad. Claro, muy piola ahí, Martín, tu intervención, sí. Yo creo que esa es una de las principales razones. Nosotros vamos a hacer el recorrido otra vez, ¿no? Identificamos un problema, creemos que esa situación debería ser diferente, ¿sí? Identificamos una situación deseada y analizando el problema proponemos una intervención, proponemos un proyecto social, ¿sí? Para transformar esa situación no deseada, ¿sí? Si yo estoy o como organización estamos comprometidos con transformar esa realidad y voy a llevar adelante acciones para transformar esa realidad, no es lógico que yo quiera chequear si lo que nos propusimos a realizar y realizamos tuvo el impacto que queríamos tener. ¿Sí? Si yo digo, mira, me parece que la tasa de embarazo adolescente en Puerto Santa Cruz es muy alta. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos jóvenes que están siendo madres y padres muy chiquitos? Esto hay que transformarlo, no puede ser. ¿Sí? Entonces, como organización social, nos proponemos hacer una campaña para educarlos sobre salud sexual y reproductiva. Como organización social también yo quiero saber si esa campaña tuvo el efecto que deseábamos o no. Entonces, ¿qué es más lógico que evaluar? ¿Sí? Para saber si lo que nos propusimos hacer tuvo sentido. ¿Por qué? Porque si de esa evaluación podemos aprender. Entonces, sí es verdad lo que dice acá, que muchas veces, los financiadores de los proyectos sociales exigen evaluar, por supuesto, ¿no? Yo voy a remarcar acá, aquí hay una ventaja en el programa Fortalecimiento CGC, que la verdad es que no es estricto en ese sentido. En ningún momento van a ver en el formulario, estamos pidiendo que evalúen sus proyectos. Sin embargo, sí es importante que consideren que los proyectos sociales pueden, y yo diría, deberían ser evaluados, porque como agentes de desarrollo
Estamos comprometidos con transformar esa realidad, y si no medimos qué impacto tuvo la intervención, nunca sabremos cuál fue el sentido de haber hecho las acciones que nos propusimos, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, evaluamos ¿para qué? Para aprender. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Eso que nos está devolviendo la evaluación es un insumo para reajustar nuestro proyecto, para cambiar, hacer ajustes y aprender y seguir haciendo otra intervención con esos aprendizajes, modificando ese plan inicial, modificando el diseño de ese proyecto, ¿sí? Entonces, que estoy admitiendo acá, evaluamos para tomar decisiones, evaluamos para cambiar de rumbo, esto es muy importante, ¿sí? Pues hay proyectos que tienen una evaluación y después no pasa nada. Yo tenía un profesor que decía, una evaluación sin consecuencias no tiene sentido, ¿sí? Si evaluamos es para tomar esos resultados, esa evaluación y ajustar nuestra propuesta, ¿sí? Entonces evaluamos para tomar decisiones, evaluamos para cambiar de rumbo, evaluamos para identificar aciertos y logros, así como también errores y dificultades, evaluamos para registrar efectos que tuvo nuestra intervención que ni los esperábamos, no los teníamos en el radar. Esto pasa mucho y es muy interesante, ¿sí? Muchas veces identificamos el problema, proponemos una estrategia, proponemos un proyecto, proponemos una intervención, la llevamos adelante y pasan cosas que ni nos imaginamos, buenas y malas. Entonces, insisto con la palabra responsabilidad. Si somos responsables y estamos comprometidos con transformar esa realidad, queremos saber qué fue lo que pasó después de nuestra intervención, ¿sí? Insisto, muchas veces pasan cosas que no esperábamos, y también de haber registrado esto nos permite aprender para reajustar. Y finalmente, pues justamente termino acá, ¿no? Para recolectar aprendizajes y usarlos a nuestro favor en el futuro, ¿no? Esto después lo podemos ver más adelante, ¿no? Si seguimos acompañándolos dentro del marco del programa de fortalecimiento. Hay una imagen que es muy linda, que es el ciclo de un proyecto social, ¿no? Un proyecto social arranca con una idea, después de la idea hay una formulación de ese proyecto, formulación del proyecto, hay una implementación, es llevar ese proyecto adelante, ahí está la evaluación, para chequear si eso que hicimos tuvo sentido o qué impacto tuvo, y después de esa evaluación volvemos a la idea inicial y a la intervención o el diseño para reajustar en base a lo que aprendimos, ¿sí? Bien, la evaluación nos acompañará durante todo el proyecto, incluso antes de implementar. Esto es muy interesante. Es importante, si decidimos evaluar, es importante evaluar antes de que empecemos a intervenir, antes de que hagamos la primera acción. Eso se llama línea de base. Yo pongo siempre un ejemplo acá que me parece que es muy ilustrativo, ¿sí? Supongamos que yo tengo problemas de peso, entonces estoy pesando muy poco, ¿sí? Voy al médico o a la médica para que me dé un régimen porque necesito aumentar de peso. ¿Qué es lo primero que va a hacer el médico? ¿Qué hace cuando yo llego a la consulta? Me manda una dieta o un régimen así como así, me pregunta el nombre y me manda el récipe, me manda la receta, el régimen. ¿Qué es lo que va a hacer el médico? O la médica. Va a indagar. Va a indagar. Pero hay algo que hace para poder medir. ¿Qué es lo que hace? Yo le digo, doctor, nos tiene que pesar. Nos tiene que pesar. Me va a evaluar, me va a medir mi peso antes de que yo empiece con su tratamiento. ¿Por qué me va a medir antes? Porque él quiere chequear si lo que él me va a mandar va a tener un efecto en mi peso o no, ¿cierto? Entonces, si vamos a evaluar un proyecto, es muy importante, antes de arrancar con las acciones, medir. Y ese punto de medición, ese punto la medición, el punto de partida se llama línea de base, ¿sí? Si yo quiero llevar un proyecto sobre, insisto, con la educación sexual y reproductiva, yo haría una encuesta a los adolescentes que voy a capacitar para medir el nivel de conocimiento que tienen sobre su salud sexual y reproductiva. Después hago los talleres y después vuelvo a hacer el mismo examen para ver qué aprendieron. ¿Sí? Es muy lógico esto, es muy de sentido común, ¿sí? Entonces podemos evaluar
debemos evaluar antes de implementar el proyecto, evaluamos durante la implementación, porque seguramente tenemos que hacer ajustes, y finalmente evaluamos al terminar la intervención, ¿sí? Para ver cómo fueron los resultados alcanzados, qué resultados obtuvimos, ¿sí? Bien. ¿Qué y cómo evaluamos? Podemos preguntar, dice, podemos evaluarlos. Hay muchas formas de evaluar y muchas variables a evaluar, ¿no? O instancias a evaluar. Podemos evaluar los objetivos del proyecto, si los alcanzamos o no. Podemos evaluar sobre la elección del problema, si el problema que definimos fue el adecuado o no. Podemos evaluar las actividades, podemos evaluar el tiempo de duración de esas actividades, podemos hacer evaluaciones sobre el presupuesto o sobre los recursos que dijimos que necesitábamos, y podemos evaluar los efectos colaterales y los aprendizajes, ¿no?, del proyecto. Insisto que en este programa, en ese sentido, ustedes no tienen que preocuparse, porque en el programa, dentro del marco del programa de fortalecimiento CGC, no vamos a exigirles que evalúen el proyecto, ¿sí? Sin embargo, yo los invito, y las invito como organizaciones sociales, a que traten de evaluar lo mínimo, ¿no?, lo básico. Si quieren, en caso de que en sus proyectos sean seleccionados, podemos establecer como una evaluación sencilla, sobre todo para el aprendizaje de la organización. Me parece muy interesante esa instancia, ¿sí? Gaby, ¿te puedo sumar algo? Perdón. Todo, por favor. Por ahí está interesante distinguir la evaluación de los resultados, que si en las bases y condiciones hay la solicitud, corrígeme si no es así, Gaby, de un informe parcial de los resultados y un informe final de resultados, ¿no? Por ahí está bueno ir mirando, como dice Gaby, en el proceso, cuáles son los resultados que voy obteniendo del desarrollo de mis actividades, 3 talleres realizados, no sé, 20 personas capacitadas, tanto para ustedes como ejecutores de sus proyectos, como para todo lo que es el proceso de sistematización de la experiencia, vamos a llamarlo así. Bien, y aquí hay unas recomendaciones en relación a evaluar cómo se está implementando el proyecto, ¿no? Tener reuniones cortas de equipos es muy recomendable, ¿no? Y hacerse preguntas. La idea, yo los invito aquí a que sean bien críticos con su intervención, ¿no? La idea, o sea, nosotros estamos proponiendo un proyecto para transformar, insisto, la realidad, y estamos comprometidos con transformar esa realidad. Entonces, no vamos a tener una mirada sesgada sobre lo que hicimos, no, queremos ser autocríticos, porque justamente a través de la autocrítica podemos mejorar la intervención que propusimos en un inicio, ¿sí? Entonces, nada, eso, creo que la evaluación y la autocrítica van muy juntas, ¿sí? Evaluar no es juzgar, evaluar es medir para que esa medición tenga consecuencias, para poder ajustar y hacerlo mejor, ¿sí? Acuérdense que el proyecto social busca transformar la vida de las personas a las que estamos, a quienes estamos acompañando, a las que estamos tratando de, o sea, a las destinatarias del proyecto. Entonces, bueno, el compromiso implica, bueno, quiero hacer las cosas bien, o por lo menos quiero hacer las cosas mejor, ¿sí? Pues hay formas de evaluar, hay formas de evaluar cuantitativamente. Digamos que yo, si estoy haciendo una capacitación a adolescentes, puedo medir la cantidad de adolescentes capacitados, y también puedo medir la calidad de esa capacitación. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Puedo llenar un salón y dar un taller y digo, ¿todo bien? O puedo, además de saber a cuántas personas capacité, entre comillas, puedo medir la calidad de ese espacio de capacitación que brindé, ¿sí? Estamos interesados en hacer las dos cosas, ¿sí? Porque queremos transformar de verdad. Bien, y ahora vamos a conectar todos los componentes que estuvimos viendo en los últimos tres encuentros, contando este, con el formulario donde ustedes van a plasmar esa idea, ¿sí? Esa estrategia de transformación, ¿sí? Bien. O sea, ¿quiénes han intentado completar el formulario hasta ahora? Hemos visto varios intentos fallidos. ¿Quiénes han tratado de entrar al sitio y completar el formulario? O sencillamente explorarlo. ¿Pueden compartir? A ver. Hola. Gabriela, ajá. Hola.
¿sí? Hola, no sé si se escucha. Se escucha perfecto. Sí, yo lo estuve tratando de completar. La primera vez me saltó del punto 13 directamente como que ya había completado todo. Así que esperé un rato y volví a completarlo y ahí me dejó completarlo al 100%. Ok. Voy a hacer, bueno, el componente 5, desde el qué, dice, ¿en qué consiste la iniciativa o proyecto? ¿De qué se trata? ¿Sí? Es el qué. ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo para transformar esa realidad identificada que no les gustó? ¿Sí? La problemática, el problema. Entonces, el componente 5, que habla de qué, lo pueden encontrar en la pregunta 34, ¿sí? Ahí hubo un comentario de Jime que está conectada ahí, que me encantó el taller pasado, que ella decía, ¿cómo? Tenemos que ser lo más específico posible de la forma más acotada posible. Y sí, es difícil poder explicar o ser descriptivo exhaustamente en 500 caracteres. Difícil, tienen que ser muy asertivos en la comunicación, usar oraciones cortas que digan mucho, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la iniciativa o proyecto? Sería el qué, que es el componente 5 que hablamos. El dónde, que es el componente 3, está en la pregunta 35. ¿En qué localidad va a estar ubicada la intervención? ¿Sí? Componente 1, situación inicial. Está en la pregunta 38, ¿sí? Ahí se tienen que describir el territorio. ¿Cuáles son sus principales características? Traten de describir el territorio donde va a ser la intervención. Por ahí muchos hablan de Río Gallegos y Río Gallegos es muy grande, pero seguramente la intervención no va a abordar todo Río Gallegos, sino que va a ser en un barrio de Río Gallegos. Entonces hablen más del barrio en sí, donde van a intervenir, ¿sí? Para todas estas preguntas, la idea es que estas preguntas puedan mostrarle a esas personas que no conocen el trabajo que ustedes están haciendo y que desean hacer, mostrarles cuál es la idea que tienen en la mente. Entonces, piensen siempre, cuando están respondiendo cada pregunta, que los va a leer un tercero, lo dijimos la vez pasada también, que no tiene idea del trabajo que ustedes hacen. Deberían hacer como prueba, deberían darle a leer el proyecto que escriban a una persona que no conoce la organización y preguntarle si lo entiende. Eso es un lindo ejercicio, ¿sí? El componente 1 también se explaya en la situación, en la pregunta 40. ¿Cuál es el problema que aborda el proyecto? ¿Sí? En este sentido, aquí los invito a que traten de ser objetivos, lo más objetivos posibles, describiendo la problemática que van a abordar. Yo los invito aquí a que traten de usar evidencia, fundamentar el problema. O sea, no es un problema que yo veo, sino es un problema que tiene... Que lo puedo soportar, lo puedo fundamentar con datos estadísticos, puede ser, ¿sí? Con evidencia, ¿sí? ¿Para qué o para quiénes la población destinataria? Esto está en la pregunta número 41. ¿Cuál es la población destinataria? Incluso el proyecto puede abordar más o puede estar destinado a más de una población objetivo, ¿sí? Pueden trabajar con niñez y adolescentes, ¿sí? Pueden trabajar con mujeres y personas con discapacidad, pueden trabajar con migrantes y solamente mujeres migrantes, ¿sí? Hay una combinación ahí. El componente 2, ¿para qué? ¿Qué es lo que, ahí es donde lo que decía, nosotros no hablamos de objetivos, Edil, no hay ningún lugar en el proyecto donde hablan de los objetivos. Decimos, ¿qué resultados esperamos? Estas son las metas, ¿qué es lo que deseamos transformar? Una vez que ustedes intervinieron, ¿qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que debería haber pasado? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es esa visión? ¿Sí? ¿Cuál es esa situación deseada que no está existiendo ahora, tal que ustedes deciden intervenir? ¿Sí? ¿Y con quiénes? El componente 8, ¿no? ¿Con quiénes voy a llevar adelante esta intervención? Nos pasaba el año pasado que algunas organizaciones iban a trabajar con otras instituciones, instituciones del Estado y otras organizaciones sociales, y no compartían en el formulario esta articulación. Es muy positivo para el proyecto que no se presenten solitos. Si van a articular con organizaciones sociales o con instituciones del Estado, incluso con empresas, que lo expongan en esta pregunta, ¿no? La 49.
y justificar por qué van a trabajar juntas, no ponerlas por ponerlas, sino con un fundamento, ¿no? No es forzar, como decíamos la vez pasada, al final del taller pasado, no es forzar una articulación, es informar de una articulación que está agregando valor al proyecto, ¿no? Toda articulación tiene que tener sentido. Bien, y el componente 9 habla del presupuesto, que esa es la tablita que le vamos a mostrar ahora, ¿sí? Aquí es importante que también nos pasó el año pasado que una organización seleccionada se sorprendió que la implementación era solamente durante 6 meses, ¿sí? Esto tiene una ventaja, o sea, en un muy corto, el proyecto que ustedes van a presentar son proyectos sencillos por dos cosas, por el tiempo de implementación que tienen, que en 6 meses, es poco tiempo, no es mucho lo que se puede hacer en 6 meses, y además también el financiamiento, que tampoco es demasiado, entonces es un proyecto sencillo. Bien, yo quería antes de seguir, más allá de escucharlos, de escuchar sus preguntas, quería compartir el formulario, que aquí lo tenemos, ¿no? Están viendo aquí mi pantalla, ¿cierto? Tengo aquí abierto el formulario. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven? Sí, lo vemos, lo vemos. Gaby, perfecto. Okay. Sí, Quiero mostrarles la tablita del presupuesto. Las fotos, es importante que las fotos evidencien el trabajo que la organización viene realizando, o la visión. La foto dice mucho, ¿no? Lo visual ayuda mucho a entender lo que desean hacer. Entonces, esta es la parte, en la pregunta 58, que donde tienen que compartirnos su presupuesto. Voy a descargar mi presupuesto acá. Bien, ahí lo ven. Esta es la tabla a la que hacía referencia Edilmar hace poquito, ¿no? Esto es lo que ustedes deben completar. En acción, dice, ¿cuáles son las acciones? Ustedes están identificando un problema y proponiendo Perdón, yo no una veo, intervención. perdón, no se ve el formulario, se ve una filmina color lila, pero no veo un formulario yo. ¿Qué ve el resto? Sí, está en la primera página, Gaby. O en la Claro, última, estás en la 20. No estoy mostrando el... Se ve solo una foto. Espérense, voy a dejar de compartir a ver qué pasa. Y vuelvo. Ahí que ven. Ahí sí vemos una... Ahora sí se ve un formulario. Modelo de presupuesto. Perfecto, esa es la tabla. Esta tabla ustedes deben completarla en el formulario. La pueden descargar el modelo, lo completan y después lo tienen que subir. Así como van a subir las fotos, tienen que subir un archivo que tiene el presupuesto que van a presentar, ¿sí? Con esta estructura. Entonces, la primera columna tiene la acción o la actividad. ¿Cuál de las acciones principales propuestas en la pregunta previa se relaciona con el recurso identificado como necesario? Dijimos que nosotros estábamos proponiendo actividades y que esas actividades demandaban recursos para poder llevarla adelante, ¿sí? Entonces, en este cuadro, en este recuadro, ustedes tienen que asociar esa actividad con los recursos que necesitamos para poder llevar adelante esa actividad, ¿sí? Entonces, van a describir la actividad, van a identificar qué recurso es necesario para llevar adelante esa actividad, la cantidad de ese recurso que están identificando, qué tipo de recurso es. Básicamente en estos proyectos van a tener dos tipos de recursos materiales o recursos humanos, ¿sí? El costo aproximado, de ese costo, cuántos le están solicitando al programa de fortalecimiento CGC y cuántos de ese recurso está aportando la organización, ¿sí? A mí me daba mucho dolor el año pasado que muchas organizaciones en esta parte que decía aportes propios ponían 0. Me dan ganas de llorar. No puede ser que ninguna organización aporta 0 cuando está formulando el proyecto, ¿sí? Entonces, eso habla de cuál es el concepto que tiene la organización del trabajo que está realizando. Aunque sea un trabajo voluntario, ustedes están poniendo horas mujer o horas hombres, como dijo Edil, ¿sí? Están poniendo espacios, están poniendo tal vez material, ¿ah? Entonces, les invito a que en esta tabla se tomen el ejercicio de identificar, por ahí no están poniendo un aporte económico, o tal vez sí, pero
qué aporte no económico está poniendo la organización. ¿Sí? Es muy importante visibilizar el aporte de la organización. Y monetizarlo también, porque puede ser que el espacio que lo están colocando, eso hay que valorizarlo. O sea, no es solamente colocar el espacio lo alquilan por 5.000 pesos. Bueno, eso es lo que está poniendo la organización. Y no estamos acostumbrados en los proyectos a visibilizar el aporte que la organización coloca. Y es muy importante. Se los digo con experiencia, porque cuando vas a negociar con un financiador, con alguien que te va a generar un recurso, es más estratégico decirle, te estoy solicitando esto, pero nosotros estamos movilizando y estamos poniendo al servicio del proyecto esto, capacitación, experiencia y todo eso suma 10.000 pesos. Es importante que las organizaciones moneticen y valoricen lo que aportan también a los proyectos. El trabajo voluntario tiene un costo también, ¿no? De hecho, si se fijan en toda la comunicación del programa, hablamos de fondo de coinversión. Y al principio mucha gente nos preguntaba, ¿cómo que coinversión? Si nosotros no estamos poniendo nada. No, CGC está aportando hasta 600.000 pesos, pero la organización está aportando también mínimo su tiempo, mínimo, ¿no? Entonces, es importante que visibilicen el aporte de la organización. Ninguna organización aporta cero. Bueno, en principio hemos abordado la temática planificada para hoy. No sé si tienen alguna consulta sobre sus proyectos en particular, sobre el proceso, sobre las bases y condiciones. Silencio. Todo muy claro parece. Hola, disculpen, una consulta. Sí, Yair, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Hace apenas unos días atrás vi la publicidad en Facebook y no sabía de esto antes. Entonces no pude participar todavía de los videos anteriores que hubo. Más adelante los iré a ver en la página. Tenía una consulta, por ahí ya se ha tocado este tema. Yo me encuentro solo en lo particular. Tenía solamente una duda, así cuando estuve viendo un poco el formulario, es respecto a si tengo que organizarme en una especie de sociedad o monotributo. ¿Cómo es ese tema en particular? Fíjate, Yair, el programa está dirigido a organizaciones sociales, ya están formalizadas o no, o sea, que tengan personería jurídica o no, o grupos de vecinos o ciudadanos que estén organizados. Sí. O sea, en principio el programa no va a financiar iniciativas individuales, no es la idea, ¿sí? No es la idea. La idea es que si tú estás trabajando en comunidad o con un grupo de amigos y amigas para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en tu comunidad, bárbaro. Pero la idea no es financiar proyectos individuales, no es el sentido del programa. Todo lo contrario, bueno, el valor que promovemos es el valor de colaborativo, de asociarse, de trabajar colectivamente. Bien, sí, por ahí me expresé mal, o sea, me encuentro solo porque soy yo el que está viendo los videos ahora, pero sí, detrás mío hay un grupo de amigos que estamos haciendo un par de trabajos, así que la idea sí es incluirlo obviamente a ellos. Pero no estamos organizados formalmente, quiero decir, solamente nos juntamos. Eso no importa. Yair, te invito a que te subas, a que entres en el sitio fortalecimientocgc.com y ahí vas a ver las bases y condiciones y vas a ver que en todo momento decimos que pueden participar organizaciones sociales, ya estén formalizadas o no, es decir, que tengan personería jurídica o no. En tu caso, entiendo que no están formalizados, no tienen personería jurídica, pero si son un grupo de ciudadanos comprometidos que están trabajando para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, de la gente que vive en la comunidad, adelante, sí pueden participar. Ok, entiendo. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más?
Recuerden que los proyectos los van a leer personas que no los conocen, ¿no? Entonces piensen, cuando estén escribiéndolos, piensen en esos terceros, ¿no? Que tienen que ser claros para un tercero. Inclusive Bueno. se los pueden dar a otra persona que los lea. Eso Alguien estaría que no buenísimo. tenga nada que ver con el proyecto. A ver si el proyecto se lee solo y se entiende solo. Sí, descarguen y lean la guía. Gracias por recordarlo, Paula. Importante. La guía, en la guía que vieron que ahí tenemos, por ahí vamos a compartir el sitio. Voy a compartir el sitio, así repasamos. ¿Sí? Donde está la guía, está punto por punto, Sí, leer las bases y condiciones, hacer el abrirlo aquí. ejercicio, escribirlo aparte. Vamos a repasar que hay gente nueva, o que se sumó recién por primera vez, ¿no? Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo el sitio? Sí. Ok. Esto, Yair, tú te estás sumando recién. Bueno, a propósito del programa, aquí lees el sentido, las bases y condiciones, las capacitaciones. Aquí puedes encontrar, Yair, los talleres grabados, todos los talleres, el cronograma, es importante que lean esto. La fecha límite para enviarnos sus propuestas es el 30 de septiembre, hasta ahora. Aquí pueden hacernos consultas, aquí pueden chusmear qué hicimos el año pasado, y esta sección, que es ahora la más importante, ¿sí? Nosotros queríamos hacer primero foco en el ciclo de capacitación, ahora, ya que ya lo terminamos, hacemos foco en la presentación de las iniciativas, ¿sí? Hay 3 pasos que sugerimos que los sigan para compartirnos sus propuestas, ¿sí? Primero, que descargan y leen las bases y condiciones. Hacen clic acá y se descargan el documento de bases y condiciones. Pareciera largo, pero está muy sencillo explicar, sencillamente explicado. O sea, es fácil entender cuáles son las pautas que deben respetar para presentarnos sus propuestas, ¿sí? Después está este documento que Edilmar me encanta, que dice que es lindo, no sé si está lindo o no, pero lo hicimos con mucho amor, le pusimos mucho esfuerzo, ¿sí? Que es básicamente el formulario que ustedes deben, ya va que se está cargando, el formulario que ustedes van a completar online, pero aquí está con indicaciones de qué información se espera que completen en cada sección del mismo. Ahí están viendo la guía, ¿cierto? Sí, Gaby. Sí. Bien. Voy a saltarme la parte de introducción. Les pedimos que... Acá empieza el formulario, Yair, tú que no has visto, que estás sumándote recién. ¿Sí? Toda esta información, esto es tal cual lo que van a conseguir en el formulario, con los consejos de qué es lo que deben completar en cada campo. ¿Sí? ¿Qué esperamos nosotros que completen? En cada pregunta. ¿Sí? Es importante que cuando estén completando el formulario, cuando ya tengan claro qué van a responder en cada pregunta, que se chequeen que tienen conectividad estable, porque esto se completa online, ¿sí? Entonces, hemos recibido proyectos incompletos, o sea, que llegan hasta ciertas preguntas, incluso llegan hasta la 40 y pico, son 58, 59, llegan hasta la 40 y pico y no terminan de completarlo. Entonces, bueno, es importante que la conectividad sea estable, ¿sí? Aquí está cada una de las preguntas con consejos sobre qué, o sea, realmente es estratégico que se descarguen esta guía. Es un consejo que los invito a que sigan. ¿Sí? Mira, está cada una de las preguntas. Y además, si hay algo que no queda claro, siempre van a poder consultarnos. Vuelvo al sitio. Nos envían su nombre, su correo y la consulta, y esto nos llega a nuestro correo electrónico, esto llega a la misma carpeta de entrada que si nos escriben un correo a enlacelocal@fortalecimientoscs.com, ¿sí? Si tienen cualquier consulta, estamos ahí para acompañarles, ¿sí? Usen el sitio. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Ahora les vamos a pedir que les vamos a compartir un link. Paula les va a poner un link en el chat para que evalúen, hablando de evaluación. Evalúen este taller. ¿Por qué vieron que a cada taller les estamos pidiendo que completen un formulario
para evaluar el espacio, ¿sí? ¿Por qué evaluamos? Porque queremos hacer cada vez mejor estos talleres. Entonces, con su evolución, sincera y honesta, seguramente vamos a poder ajustar, y la próxima vez que dictemos este taller, tomando sus consejos, lo vamos a hacer mejor. Entonces, Pau, si quieres puedes compartir el link de la evaluación. Buenísimo, aquí en el chat. Ahí voy, ahora ya lo envío. Gracias. Mientras Pau comparte el link para que evalúen el taller, cualquier otra consulta que tengan, estamos a disposición. Algo que no haya quedado claro, o algún taller anterior. Gracias, Celina. Bueno. Voy a compartir. Ahí voy, ¿eh? Si lo tienes a mano, si no lo busco yo. Sí, lo que pasa es que me está abriendo la página. ¿Viste qué es? El martes 27 sería el último encuentro, no es un taller, nos vamos a conectar para responder sus dudas y consultas. Tienen este fin de semana para escribir sus proyectos, formularlos. Por ahí, si en el ejercicio que hagan este fin de semana, si les emerge alguna duda, pueden usar el espacio del martes para resolverla, para responderla, ¿sí? Pueden acribillarnos a preguntas el martes. Hola, yo me quedé pensando en lo que hablabas del presupuesto y me pasó a mí de por ahí buscar vueltas pro formas y llegar al espacio para ver el precio de lo que yo había hecho pro forma y ya estaba, o sea, ya había aumentado. Por eso qué bueno que se dijo esto de lo de la inflación. Wow, imagínate. Aquí lo tengo, Eso, Pau, igualmente. eso también como que me queda haciendo ruido, así que después lo voy a ver bien, porque para el que no sabe mucho de números, se complejiza un poco. Así que voy a ver cómo nos sale. Gracias, Patricia. Aquí les compartimos el link para que... No puedo entrar, Gaby. Ahí está. Ahí ya le compartí en el chat. Perdón. No, por favor. Ahí les compartí en el chat para que evalúen el taller, ¿sí? El taller de presupuesto y evaluación. Entonces, les pedimos, por favor, si ya completaron su nombre y el nombre de la organización, si pueden completar este formulario que les compartimos en el chat. Igual Pau después los puede compartir, se los puede mandar por WhatsApp, ¿sí? Sí, cualquier cosa me lo piden por privado, si no, al WhatsApp. Es muy importante que evalúen el espacio porque queremos ajustar en base a su evolución, ¿sí? Bueno, ya les mandaremos la invitación para el martes 27 y la sugerencia es que traten de formular sus proyectos este fin de semana y si no están seguros, esperen al martes para hacer las consultas y después lo suben, ¿sí? Al sitio. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, hasta aquí llega el encuentro de hoy. No sé, Juan, si quieres compartir algo, o Edil o Paula. Les voy a compartir el WhatsApp del programa para el que no lo tenga. Buenísimo. Y bueno, de mi lado, muchas gracias por estar atentos y atentas a lo que uno tiene que compartirles desde nuestra experiencia. Y bueno, mucha suerte, mucho éxito. Sé que es un desafío redactar en tan pocas palabras, pero bueno, siempre directo al hueso y pensar en que lo va a leer alguien que no conoce nada del proyecto. Son mis tips y sugerencias. Y que se animen, si no están seguros, anímense a formular una iniciativa, que el ejercicio en sí ya es una ganancia, ¿sí? Sí, yo por ahí tenía una duda, me quedé con la parte inicial de la charla, con respecto a ver cómo lo puedo explicar, por ahí el análisis de la problemática en sí, que era lo que nos llevaba a la generación del proyecto.
porque hay problemáticas que realmente no tienden a ser, a ver, que nosotros trabajamos en la consecuencia prácticamente. Por ejemplo, hay cosas de las cuales debe hacerse cargo, no quiero decir, hablar, ¿no?, del sentido político, pero el Estado, ¿no? Pongámosle la educación. Nosotros tenemos un ropero comunitario, pero la problemática en sí a la que nosotros atacamos es a poder brindar apoyo en vestimenta a la gente, nada más, al vecino que lo está necesitando. Pero no, quizás no atacamos a la problemática esa de por qué ese vecino no se puede comprar una... Por eso es que, de cierta manera, bueno, yo soy nuevo en esto de generar proyectos, siempre los hice de manera personal, y bueno, con un conjunto de personas llevamos adelante siempre este tipo de iniciativas. Pero bueno, estuvo muy bueno, para mí es enriquecedor, porque de cierta manera es como que le da una estructura a lo que nosotros queremos empezar a lograr, ¿no?, desde la fundación. Y bueno, mi duda era esa, ¿cómo hacemos para diferenciar entre la problemática específica, que a veces es utópico llegar a solucionarla, a la generación del proyecto en sí, a la parte de atacar? Por Muy ejemplo, interesante ¿no? esto. Sí, sí, Disculpe. te entiendo. Por No, ejemplo, por favor. nosotros vemos ahora en la necesidad de implementar una pileta para que los vecinos de nuestra localidad tengan un espacio en el cual también puedan hacer actividades acuáticas. Si bien tenemos un mar que nos rodea, ¿no?, donde podemos realizar actividades, pero bueno, el clima no lo favorece, es una problemática que quizás no depende de nosotros solucionarla, pero bueno, el proyecto va enfocado a eso. No sé cómo diferenciamos a veces, porque uno dice, no, me gustaría, no sé, traer una solución gigantesca, y bueno, el proyecto siempre ataca, yo lo que veo, ¿no?, ataca las consecuencias. Por ahí un comedor ataca el hambre de los niños, pero en realidad es una solución que debería dar otra parte de acá, o del Estado particularmente, ¿no? Sí. Generalmente la sociedad civil de Latinoamérica o de los países en desarrollo trata de tapar los huecos que el Estado no puede, o sea, trata de cubrir la función del Estado, ¿sí? Claramente, no, como organizaciones sociales no tenemos la capacidad de responder como debería responder el Estado, pero en tu realidad chiquitica tú no puedes quedarte ajeno a eso y necesitas intervenir. Entonces es hacer un recorte, ¿sí? Justo el año pasado tuvimos la experiencia de un roperito solidario, que también ellos lo que hacían era asistir, básicamente. ¿Por qué la gente no podía comprarse abrigo? Porque no tenía trabajo. Pero el roperito está tan comprometido con esa comunidad que el proyecto que diseñó trató de buscar una forma de que si el problema es, justamente analizando el problema, se dan cuenta que el problema es que la gente del barrio no tiene trabajo. Entonces, a partir de ahí, proponen una solución. Y el roperito está en una instancia de transformación, no voy a seguir describiendo pero una transformación tal que eventualmente van a generar empleo para las mujeres del barrio. ¿Sí? Ah, perfecto. Me recuerda también un proyecto en otro programa de fortalecimiento, donde también era un comedor, y ¿por qué la gente tiene hambre? Porque no hay trabajo. Entonces, esa era la causa realmente, ¿no?, que estaba generando, porque la gente iba tanto al comedor. Esto también, ese comedor trató de buscar, como agentes de desarrollo, trató de buscar soluciones al fondo de la problemática, que era que la gente no tenía ingresos, como también generando espacios de capacitación en oficios para que la gente que iba al comedor pudiera eventualmente generar ingresos a través de la capacitación que recibía en el marco del comedor. ¿Sí? Buenísimo. Nada, es sentarte a pensar, justamente, si nosotros no nos sentamos a pensar, que es muy común, Carlos, porque estamos en la asistencia, estamos en la urgencia. Por eso son importantes estas instancias, ¿no?, de fortalecimiento, y como decíamos en el evento de lanzamiento, es una oportunidad para sentarnos a pensar como sociedad civil, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Para quiénes lo estamos haciendo? ¿Sí? Entonces tú acabas de apuntar algo muy importante. Como organización social, queremos solamente atacar las consecuencias. Entendemos que hay una necesidad hoy, pero no queremos seguir asistiendo, cubriendo la necesidad hoy. Queremos
abordar el fondo del problema. Tal vez no vas a poder darle trabajo a toda la población de Río Gallegos que está desempleada, bueno, pero a la gente de tu comunidad, ¿qué puedes hacer para que esas personas eventualmente puedan generar ingresos por sí mismas? ¿Sí? Si ese es el problema que ustedes identifican. ¿Sí? Claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Utilicen esta experiencia para pensarse como organizaciones sociales. Creo que ese ejercicio es muy enriquecedor. Sí, es muy bueno. Te lleva a llevarlo a otro nivel igual, a los proyectos en sí. Y ahí leí algo que escribieron en el chat, creo que fue Jime, que es muy poco tiempo para hacer un diagnóstico completo. En principio, nosotros no queremos que ustedes hagan un proyecto nuevo de la nada para poder participar en el programa, no. Ustedes son organizaciones que vienen trabajando ya en el territorio. La idea es que este programa los invite a fortalecer esas iniciativas que ya vienen desarrollando, ¿sí? Entonces, en principio, este diagnóstico ya debería estar, ya deberían tenerlo claro. Y si no, bueno, usen esta oportunidad para desarrollar un diagnóstico, profundizar ese diagnóstico, porque por ahí estamos tanto en la urgencia que no nos estábamos dando cuenta que hay una causa que está generando el problema que estamos abordando, sobre la cual sí podemos intervenir. Es muy interesante esto de analizar las causas, porque analizando las causas podemos diseccionar entre cuáles no tenemos injerencia, que solamente el Estado tendría la potestad de intervenir sobre esto, y algunas causas sobre las que sí podemos intervenir. Seguramente hay algunas sobre las que sí podemos intervenir y muchas no. Bueno, pues trabajar sobre lo que sí podemos transformar, ¿sí? Que ya el hecho de que ustedes hayan tomado 2 horas de su día para sentarse a escuchar y a debatir sobre esto, ya habla de su capacidad son agentes de desarrollo. Ustedes tienen la capacidad de transformar. No digo la provincia o todos, ¿no? Ni de noche a la mañana, pero bueno, el pedacito que están viendo, el pedacito donde están viviendo, el pedacito que les tocó, ¿sí? Excelente. Muchas gracias a todos por su tiempo igual. No, a ustedes por venir a escuchar. Ya, me encanta escucharlos además también. Gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario, observación, crítica? Hola. Juan Carlos. Sí. Somos varios igual, somos muchos acá. Buenísimo. Es una consulta. Si uno de los recursos críticos que nos faltara, ¿no? Sería como, porque estuvimos leyendo las bases y condiciones, ¿no? Si uno de los recursos críticos que nos faltara sería como el baño y el agua caliente, y nosotros contáramos con un montón de otros recursos, ¿viste? Como de recursos inmobiliarios, de inmuebles, de herramientas, de materiales, recursos humanos tenemos de sobra capaz. Pero tenemos el problema el recurso crítico que nos está faltando ahora es el baño y agua caliente. ¿Cómo hacemos? ¿Se puede como pedir algo de eso? Mira, voy a tomar tu participación para decir esto. Los invito y las invito a que no usen la palabra pedir. Porque no suena bonito. Digo, en el sentido de que no es que ustedes están pidiendo, no. Ustedes están haciendo un trabajo social, ¿sí? Para transformar la comunidad. Ustedes van a escribir un proyecto que necesita recursos para ser llevados adelante. Y están buscando aliados para poder llevar adelante esa iniciativa. Están buscando financiamiento, no están pidiendo. ¿Se entiende? Ahí va. Gracias por eso. No. Entonces, Juan Carlos, yo lo que te invito a que con tu equipo traten de formular el proyecto con todas las herramientas que les hemos dado, o que hemos compartido, ¿sí? En el programa, con las capacitaciones, con la guía, formulen un proyecto, ahí vas a tener que definir cuál es la problemática que van a abordar, y cualquier cosa nos vemos el martes y ahí te respondemos la consulta, ¿sí? Muy bueno, gracias. No, por favor. Para cerrar, ¿no? Uniendo el comentario que hizo Carlos, esto de que
nosotros estamos haciendo acciones que debería hacer el Estado. Porque, ¿cuál es el aporte de las organizaciones sociales, ¿no? En el marco de las intervenciones sociales que debería estar haciendo el Estado, ¿no? Es verdad, el Estado hace muchas cosas que son cubiertas por organizaciones sociales que tienen una respuesta acotada, ¿no? A todas esas problemáticas complejas. El Estado puede aprender de la creatividad y la innovación de las organizaciones sociales para abordar problemas sociales, ¿sí? Las organizaciones sociales tienen una llegada con esos destinatarios que es muy difícil para el Estado tenerla. Entonces, es muy importante el valor agregado de las organizaciones sociales como ustedes, tratando de abordar problemáticas sociales, muchas complejas, es verdad, pero el Estado puede aprender de las intervenciones de la sociedad civil. Por eso es importante, ¿sí? No es que ustedes solamente están haciendo el trabajo que debería hacer el Estado. El Estado podría aprender de la forma en que ustedes abordan los problemas sociales. Y ha pasado en muchos casos, ¿no? Hay una organización que se llama... Ay, por favor, se me fue el nombre. Ya va a venir. Hay una organización muy conocida, ellos empezaron trabajando, es una historia, ¿no? Para que vean el valor de la sociedad civil. Empezaron trabajando acompañando a los jóvenes que salían de los hogares, jóvenes que crecieron en hogares porque no tenían cuidados parentales, o sea, jóvenes que no tenían padres ni madres, ni un adulto referente que se pudo hacer cargo, crecieron en hogares, y estos chicos, cuando cumplían 18 años, tenían por ley que salir del hogar. Y de la noche a la mañana se quedaban sin casa y sin red, no tenían lugar a donde ir, una locura, ¿no? Y esta organización empezó con un proyecto chiquito al principio para acompañar a estos jóvenes, ¿sí? Y desarrolló toda una metodología, una palabra que usó Edil, que es sistematizó ese acompañamiento que ellos les hacían a los jóvenes, ¿sí? ¿Saben lo que pasó? Esta organización tuvo incidencia en las políticas públicas, en la ley, y creó la ley de protección de los jóvenes que estaban sin cuidados parentales cuando cumplían 18 años. ¿Sí? Increíble lo que lograron. Lograron pasar de un proyecto chiquitito a formular una ley que primero era Ciudad de Buenos Aires, después era Provincia de Buenos Aires, y ahora es una ley nacional, tal que el Estado acompaña a jóvenes que crecen en hogares, ¿no? De protección, tal que cuando cumplen 18 años no se queden en la intemperie y puedan alquilar un lugar donde vivir, puedan ser acompañados. Una experiencia increíble. Y eso surgió a partir de un proyecto social. ¿Sí? Entonces, es muy valioso el trabajo de las organizaciones sociales. Esto lo digo para que no se vayan con nosotros, el Estado, no. Aportan muchísimo más que eso. Bueno, ¿alguna otra consulta? O ya nos despedimos. Me encanta que se quedan. Qué lindo que quieran estar conectados. ¿Yo puedo hacer un comentario respecto a lo de las organizaciones sociales? Todos. Bueno, ajá, mira, ahí tenemos un buen ejemplo. Gracias, Jimé. No, eso iba a contar, que con el recorrido provincial que hizo parte del equipo de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes en la provincia, detectaron un montón de casos de enfermedades raras que hasta la obra social provincial, la Caja de Servicios Sociales y las obras sociales prepagas desconocen. Ahora estamos armando todo lo que es ya el cierre del recorrido que se hizo para transmitirle al Estado, justamente hablar con la gobernadora para que ella esté al tanto de los casos que fuimos encontrando, de las situaciones en realidad, no casos. Así que bueno, miren si no es importante el trabajo de nosotros como organizaciones. No, yo voy a agregar a lo que dijo Jimé. Yo me vine para una organización acá en Buenos Aires y tienen una ahí en Río Gallegos. La Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Saben lo que ellos hacen? Han logrado. Tienen un censo, hicieron un censo de los pacientes con enfermedades poco frecuentes de la provincia de Santa Cruz. ¿Y saben qué? La asociación le da al Ministerio de Salud, le da los datos sobre la cantidad de personas con enfermedades poco frecuentes que están en la provincia. Imagínense eso. Ellos les dan los datos al Estado. Dígame si no es un valor agregado. Dígame que no es increíble. Son referentes a nivel regional, porque no solamente es que provincias de todo el país le consultan para asesorarse. No, organizaciones de Bolivia los llaman a la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes de Santa Cruz. Organizaciones de Chile los llaman para consultarles. Imagínense esto.
Sí, sí, de Chile, Perú. Increíble. Y la ley que lograron sancionar, o sea, que ellos tuvieron incidencia además en la política pública. ¿Cómo se me había olvidado ese ejemplo, Jime? Imperdonable. No pasa nada, somos un montón. Bueno, 5:30, ahora sí. Muchísimas gracias por el interés, es lo que más apreciamos, más valoramos. Esa es la idea, ¿no? Fortalecer, salir de esta experiencia más fortalecidos como organizaciones sociales y no estamos solos ni solas en esto, ¿ah? Somos muchos y muchas. Bueno, la grabación, voy a ver si podemos tener la subida, Juancito, para ojalá mañana, así la pueden ver y pueden trabajar el fin de semana sobre sus proyectos y el presupuesto, ¿sí? Y así el martes nos encontramos con las dudas, para aclarar las dudas que tengan. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Buen fin de. Gracias, que estén bien. Chao, gracias.